Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilov, más conocido como el Transportador Global, y te doy la bienvenida a Importación 360, un podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduana, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Hoy hablaremos sobre cómo el arte del, ojo, story selling, no storytelling, puede transformar la manera en que los importadores venden sus productos. Para esto invité a Gonzalo Otálora, uno de los capacitadores en ventas más influyentes de Argentina, pionero en story selling y fundador de Go Story Selling, Storytelling and Pitch, donde entrena a empresas y profesionales para capturar la atención de su público y convertir esa atención en acción. Gonzalo es un claro ejemplo de cómo las crisis pueden transformarse en oportunidades. Tras perder su puesto como gerente de una productora de televisión argentina, comenzó a aplicar técnicas de story selling y pitch para vender, una habilidad que ahora comparte con emprendedores, startups y equipos comerciales globalmente. Además, lideró el proyecto Historias que Inspiran, ayudando a más de 120 empresas argentinas a contar sus desafíos y cómo los superar. Lo invité para hablar sobre cómo los importadores pueden aplicar el story selling para crear presentaciones poderosas que no solo capturen la atención de sus clientes, sino que también cierren negocios de manera efectiva. Hablaremos sobre cómo estructurar un pitch que convierta, cómo contar historias auténticas que vendan productos y cómo el story selling puede ser la herramienta clave para hacer crecer los negocios de importación. Bienvenido a Importación 360, Gonzalo, ¿cómo estás? Querido Dani, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un placer saludarte a todos por allí. Gonzalo, mira, efectivamente todos queremos ir a entender esta story selling. No es storytelling, es story selling, pero antes cuéntanos un poco esto que yo introducía de que tú estabas trabajando y de un día para otro tuviste que salir a buscar tu propio camino. Por supuesto, yo era el peor vendedor de mi industria. Si no había nadie en la industria de la televisión que vendiera tan mal como vendía yo. Durante más de 20 años fui periodista, productor de televisión, trabajé, con el número 1 de la tele. En un momento llegué a manejar 300 personas como gerente general y un día me pasan al siguiente nivel y me dicen, bueno, genial todo lo que haces, ahora también tenés que ir a vender. Bueno, dale, vamos. Y ahí empecé a hacer pitch, ¿en dónde? En Disney, en Telefe, en los canales más importantes de Chile. Yo iba a hacer un pitch, a presentar formato de televisión. Después de un año, no le vendía nada. Pero a nadie. ¿Cero, cero? ¿Literal cero? Cero, menos 10. Cero. ¿Por qué? Yo sabía lo que era un pitch, pero no sabía cómo hacerlo bien. Me equivocaba, estaba muy enfocado en el producto y la verdad que no, y además no hacía seguimiento. ¿Sí? Era una suerte de máquina de cometer errores. Me terminan despidiendo por varias razones, entre ellas por no vender, y con mi hermano creamos un programa de televisión que se llama Historias que Inspiran, y donde yo lo único que sabía hacer en ese momento era contar historias, y empezamos a contar historias de empresarios. El día que estrenamos, se nos cae el único anunciante. Wow. Y yo, que iba a ser el Spielberg de las pymes, mi hermano me dice que Spielberg tenés que salir a vender. Pero no, ¿qué vender? Y yo no le vendo a nadie, desastre. Y tuve que salir a vender a las pymes. Y arrancar de llamada en frío. Teléfono, hola, sí, ¿qué tal? Te llama Gonzalo Talra, ¡boom! Me colgaban. Y así tuve 2 años sufriendo, padeciendo, y únicamente cerraba ventas porque alguien había visto el programa, quería anunciar, y yo encima le hacía descuento. Así como comencé mi historia y me tuve que perfeccionar y aprender a vender por necesidad, hasta que un día descubrí yo tenía un superpoder que no estaba utilizando, que era el arte de contar historias en un proceso de venta. Y acá entramos, si querés, a la diferencia del storytelling y el story selling. Ahora, antes de entrar, yo creo que yo tengo una pregunta, porque todos hemos tenido que vender alguna vez y hacer estos pitch. Y en un video que había de Jeff Bezos, creo, él decía que no había un PowerPoint en Amazon. No existía como el concepto del clásico PowerPoint que quizás nosotros pensamos que es la forma de vender. Hoy día eso ya es historia o sigue siendo una herramienta
que se ocupa? Depende. A mí el PowerPoint me gusta en tanto te suma lo que estás diciendo. Ok. Si lo que yo estoy diciendo es lo mismo que aparece en imagen, y la verdad que no suma nada. Ahora, en una presentación de 25 slides, cuando lo que vos tenés que decir tiene que impactar en 30 segundos, es un problema. Yo lo que veo es que muchos utilizan el PowerPoint como recurso narrativo que más que ayudar a vender, te ayuda a distraer a la gente. Y ni hablar cuando comenzás con el quiénes somos. Bueno, te cuento, slide 1. Somos una empresa internacional que se dedica a la importación. 2. Hemos trabajado. En ese momento la gente se pegó un sueño que la tenés que despertar tirándole un vaso de agua. Entonces lo que queremos aclarar es que lo que vamos a hablar ahora no tiene que ver con reemplazar una cosa con la otra, sino lo que uno dice y después ver qué herramientas puede ocupar para soportar lo que tú vas a decir y no matar el PowerPoint. Exactamente lo que decís, Dani. Muchos clientes me cuentan en ruedas de negocio, importadores, que muchas veces van y presentan en el celular, una tableta, un video de 3 minutos y medio contando la historia de la empresa. Y yo, ¿te funciona? Y dice, bueno, la gente se lo queda mirando. Y digo, y en ese momento que están mirando ese documental egocéntrico contando lo genial que sos, en ese momento la gente está mirando el celular o está pensando dónde va a ir a comer en un rato porque se está aburriendo. ¿Qué te digo con esto? El recurso es de menos. El tema es, ¿qué quiero lograr con ese recurso? ¿Puedo usar un video? Sí, lo puedes usar. Ahora, el menos recomendable en una reunión que dura 15 minutos es presentar un video de 3 minutos contando quién sos. Entonces, vamos de lleno a lo que queremos hablar. Tú le dices a alguien storytelling, todo el mundo más o menos lo entiende, le suena la palabra. Pero esto es story selling, que es diferente. Y quizás yo te preguntaba antes del PowerPoint, también la diferencia de un pitch, vamos a llamarle tradicional. ¿Qué es el story selling y qué se diferencia de los otros casos? El storytelling es yo cuento historias. El storytelling o storytelling es yo le hago vivir una historia al cliente. Y te voy a contar un ejemplo. Hoy todos conocemos Uber, una marca enorme, alguna vez lo usamos, perfecto. Hace algunos años, Uber era una plataforma muy chiquitita en una ciudad de Estados Unidos que estaba creciendo, le iba bien, pero necesitaba financiamiento para crecer. Y él utilizó una herramienta muy poderosa para persuadir. Te voy a contar 2 historias para que vos me digas cuál crees que es la que realmente le dio resultados. El fundador necesitaba un inversor. Entonces se juntó con este inversor y entre muchas cosas le dijo, imagínate que vos mañana tenés que ir a una reunión urgente, salís de tu casa, no tenés la llave del auto, vas a la puerta, no pasa ningún taxi, querés pedir un remis, tampoco hay un remis, y en ese momento pasan los minutos, vos estás llegando tarde, la oportunidad de tu vida se te está por ir y no sabes si tomar la bicicleta o llamar para reprogramar la reunión. ¿Cómo te sentirías? Ahora imagínate que agarrás la aplicación, apretás un botón y en 2 minutos viene un auto. Eso es lo que hacemos nosotros. Uno dirá, che, está bien eso, está bueno. ¿Esto qué es? Storytelling. Te acabo de contar una historia. Cortita, chiquitita. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Otra situación. Termina la reunión con este inversor. Salen a la puerta. Está el fundador de Uber. Está el inversor. Y el dueño de Uber le dice, ¿en qué te vas? ¿Te vas en auto? Dice, no me gusta mucho manejar esta hora, me voy a pedir un taxi. Mira para la izquierda, no hay un taxi. Mira para la derecha, no hay otro taxi. Pasan 3 minutos y no hay taxis. Entonces el de Uber le dice, ¿estás apurado? Y dice, sí, dice el financista. Yo necesito llegar a ver el partido de Chicago Bulls. Mira hoy, ¿qué pasa si te lo perdés? No, tremendo, están mis hijos esperando. El de Uber agarra el teléfono, aprieta un botón y dice, no te preocupes, en 2 minutos viene el Uber. ¿Cómo es eso? Sí, mirá, llega el auto y se sube. Y se va. ¿Cuál de las 2 situaciones pensás que ocurrió de verdad y permitió que ese inversor pusiera, creo que $200 millones para desarrollar y potenciar Uber? La segunda, porque él dijo, ¿cómo me voy a perder el partido con mis hijos? Firmaron el contrato y el inversor le dijo,
Obvio que le pagaste un par de taxistas para que no aparezcan. El de Uber dijo, sí, le pagué unos taxistas para que no aparezca. ¿Pero por qué? Porque le hizo vivir esta historia. Ahora ustedes dirán, está bien, pero yo estoy en una reunión con un inversor, estoy yo como importador, me junto con un posible cliente, ¿cómo hago para armar todo este circo? Se puede hacer con estructuras narrativas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la primera y la segunda historia? Para que quede claro, ¿cuál es la diferencia entre una historia, que entiendo que es una historia como general, y la historia de él, ¿no? La diferencia es que en la primera yo te conté una historia, en la segunda él vivió el problema, él sintió el problema en ese momento. Como suyo. Como suyo, lo vivió, lo padeció. Cuando vos estás en una reunión podés contar historias, pero no podés estar contando 7, 8 historias. La gente va a decir, pero son tarados. ¿Cuántas historias vas a contar? Basta. El storytelling lo que te permite es utilizar todas las herramientas disponibles que tenemos como narradores para crear películas, para crear podcasts. Son estructuras narrativas, entre ellas la más importante de todas son las preguntas, que permite que nuestra audiencia empiece a encender su cámara de televisión, que es la cabeza, para imaginarse en la situación, en el problema, y yo con preguntas le meto más imágenes hasta que en un momento lo que empiezan a aparecer son emociones y el tipo empieza a sentir que tiene ese problema, y cuando la persona siente ese problema vos le estás creando urgencia, y cuando la persona tiene urgencia tenés muchísimas chances que cuando vos presentes tu producto la persona quiere comprar. Entonces, supongamos que hay una persona que importa algo. Alguna vez me acuerdo que en alguno de los podcasts hablamos de los paraguas. Dijimos, hay un importador de paraguas. Y tú, Gonzalo, que eres el importador de los paraguas, quieres ir a cerrar una posible venta con un cliente importante que podría ser tu distribuidor. ¿Cómo haces tú que esa persona viva esa experiencia que esta persona el inversor de Uber vivió, que no sé si él sabía que eso iba a pasar o fue en el minuto de suerte? ¿Cómo está esa pequeña sutileza de decir, mira, imagínate estás en la calle, vas a tu matrimonio y justo empieza a llover, no sé? ¿Cómo está esa pequeña sutileza de ser storytelling al storytelling? Excelente pregunta, porque la clave número 1 es conocer más a mi audiencia de lo que mi audiencia se conoce así. Entonces, si yo soy un importador de paraguas, lo primero que tengo que saber es exactamente en qué le puede cambiar la vida a mi distribuidor tener mi línea paraguas. Yo entiendo en qué le puede cambiar la vida, puedo crear una narrativa para que esa persona sienta que lo mejor que le puede pasar en la vida es tener mis paraguas. ¿Y podemos dar un ejemplo? Obvio, vamos a suponer que el distribuidor ya tiene venta de paraguas. Entonces yo lo que tengo que pensar es qué tiene mi paraguas distinto que no tiene él. Entonces podemos pensar que nuestro paraguas es reversible y tiene 2 colores. Y yo puedo imaginar que los distribuidores, el gran problema que tienen es que muchas veces llegan a sus propios clientes y no tienen producto diferencial. O necesitan tener un producto diferencial para abrir cadena de ventas. Entonces yo puedo tranquilamente crear una hipótesis que mi producto le permite llegar a sus clientes para que sus clientes empiecen a comprarle a partir de mi producto diferencial para que después le venda todo el resto. Entonces la historia que yo le tengo que hacer vivir a mi cliente es que gracias a mi paraguas es lo que va a tener es más clientes. Por lo tanto, yo no le estoy vendiendo el paraguas, sino lo que estoy vendiendo son aperturas de nuevos canales de distribución. Esto es una hipótesis, estamos imaginando. Juntos, ¿no? Sí, claro. Por eso digo que lo más importante es entender en qué le cambia la vida mi producto a mi audiencia. Cuando yo no sé eso, primero tengo que replantearme qué estoy vendiendo, porque el mayor problema es ese. Y el segundo es, y aún más grave, es si lo tengo claro y solo le hablo del producto, el cliente solo me va a comprar si él ya sabe que mi paraguas le va a permitir eso. Entonces, ¿cómo abriría la reunión un buen vendedor y un mal vendedor? Voy a llamarle el clásico y el mejor. ¿Cómo son los dos ejercicios para que estemos ya claros con cómo se tiene que hacer? Supongamos que tengo una ronda de negocios.
tenemos 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. ¿Qué haría un vendedor tradicional? Acá, como siempre digo, a mí no me gusta hablar de malo y bueno, porque si el vendedor tradicional arranca y vende, fenómeno, estamos todos contentos. Ok, sí, válida el comentario. El tradicional y el que usa esta estrategia. Claro, exacto. La tradicional sería: hola Daniel, ¿cómo andás? Yo soy Gonzalo, hace más de 20 años que me dedico a vender paraguas, los mejores paraguas del mundo, y entre ellos tenemos unas líneas muy diferentes, entre ellas un paraguas reversible que en Argentina no se está vendiendo. Uno dice, ¿está bien o está mal? ¿Qué sé yo? Tal vez te funciona. Ahora, yo puedo engancharlos de otro lugar. Te digo, Daniel, te hago una pregunta. ¿Vos tenés algún producto que te permita llamar la atención a los clientes que la competencia no tenga y que te permita abrir un canal de venta? Okay. ¿Qué me dirías vos? Claro, vamos, en nuestra hipótesis, no tengo. No. Cuéntame un poco, cuéntame un poco más. ¿Vos sabés que hay un producto que se está vendiendo en todo el mundo y los 3.000 distribuidores que nosotros tenemos como clientes lo usan como puerta de entrada para fidelizar clientes? Wow, interesante. Y ese producto, solo por 2 años, lo vamos a vender de forma exclusiva a un solo distribuidor. Si vos tuvieras ese producto y te permita abrir punto de venta, ¿pensás que sería interés para vos conocerlo? De todas maneras. No, claro. Pues fíjate, no hablé absolutamente. Claro, puede ser cualquier producto. Lo que sea, pero llamé la atención. Que mi primer objetivo, esto es estrictamente en un pitch, es que en ese momento lo que yo estoy diciendo sea lo único que te importa conocer en ese momento. Y tengo que sonar lo más distinto y diferente al resto de mi competencia. Y que en ese momento, cuando termine la reunión y pasen los días, vos te acuerdes, en mi caso, del pelado con barba que me habló del producto que abre puertas. Ahora, esta historia, o en otras palabras, esta historia está hecho para quizás distribuidor. Pero para aclarar esto del storytelling, si por ejemplo tú quisieras contar, o usemos otro ejemplo, si tú eres este mismo vendedor de paraguas o tú eres el dueño de la empresa, pero ahora quieres venderlo directo a consumidor, vamos a llamarle por redes sociales. Ahí obviamente hay que buscar otra historia que el consumidor pueda vivir para que te compre, ¿no? Ahí entramos en otro tema que es muy polémico. Yo te diría que el 80% de los emprendedores y el 70% de las pymes no tienen claro quiénes son sus clientes y por qué compran sus clientes. Okay. Histórico. Si hoy voy a lanzarme a vender paraguas, lo primero que tengo que preguntarme es, insisto, ¿en qué le puede cambiar la vida a mi audiencia tener mi paraguas? Y ahí vuelvo a crear hipótesis. Entonces, una hipótesis que yo podría tener, que después estamos jugando, ¿no? Sí. Pero uno podríamos pensar que este es el paraguas que utilizan los ejecutivos para demostrar su estatus y llegar a una reunión y llamar la atención. ¿Por qué? Bueno, no sé, estoy inventando, no sé si tiene paraguas, pero supongamos que este producto tiene eso. Entonces yo me focalizo en eso. Tiene un mango de oro. Supongo mango de oro, mango tallado, qué sé yo, no sé. Ahora, ¿y si el producto es tradicional y no tiene ningún diferencial? Bueno, ahí tenemos que empezar a diferenciarnos desde la comunicación y empezar a hacer piezas divertidas o entender en qué le podría cambiar este paraguas. Ahí ya empezamos a elucubrar y pensar. Ahora, si yo vendo mi producto, esto en industria B2B o B2C, solo por características, lo más probable es que vaya a competencia de precio o no pueda diferenciarme, salvo que mi producto no existe en el mercado y sea único. Entonces esa sería mi diferencial. Pero muchos importadores a veces venden productos que son commodities. Me pasa con clientes que compran sábanas. ¿Qué tiene que sea una sábana? 100% algodón, 50% algodón. ¿Cómo hago para vender? Bueno, ahí está la astucia de encontrar razones emocionales
y temporales para que la gente me quiera comprar a mí, además del precio. Ahora, claro, ahora yo te he desafiado y muy bien que tú eres experto y hemos podido responder rápido a la historia de los paraguas, pero obviamente la gente que no es tan experta, me imagino que esto tiene alguna preparación o estructura. Si este importador va a empezar a preparar su estrategia de story selling, ¿cuál es la estructura o qué pasos mentales o si hay al fondo un paso a paso preciso tiene que seguir para empezar a hacer su comunicación? Excelente pregunta. Hay que también entender cuáles son los contextos, porque para yo llegar al story selling, primero tengo que lograr que la persona quiera escucharme. Primero necesito pitch. Primero necesito, si es un lead frío, mandar algo que la gente me quiera responder. Una vez que tengo la reunión, ahí empieza el camino del story selling. El primer paso del story selling es entender que el cliente murió. No existe más el cliente. Hoy son audiencias. Y cuando yo estoy en una reunión estoy hablando con un espectador. Y ese espectador, yo debo saber exactamente cuáles son los resortes que le tengo que tocar para que esa persona se imagine que va a estar mejor con mi producto y servicio. El 70% del éxito de una reunión está en la investigación y la preparación. Después están en el entrenamiento y la ejecución. De manera que el mayor problema que yo veo en las reuniones es que nosotros vamos a vender la tratar que nos compren sin preparar antes una reunión. Entonces yo me junto con un distribuidor, tengo que entender, vuelvo atrás, cuáles son las 3-4 variables que le puede cambiar la vida. Y lo que tengo que hacer es guardarme los argumentos como última instancia. Y lo que tengo que crear es un flujo de preguntas encadenados de tal manera que cada pregunta que voy haciendo va impactando en sus emociones y haciéndole ver en su cabeza que tiene un gran problema que yo se lo puedo resolver. Y hasta tanto eso no ocurra, va a aparecer la gran pregunta que es ¿y cuánto sale? Y si vos no tenés un precio espectacular, y lo más probable es que le venda la competencia. Ahora, ¿este método es solo con preguntas o hay otra forma que se puede hacer? Supongamos que te voy a contar, o te voy a dar un ejemplo. Supongamos que vos sos el representante internacional de una startup que se dedica a unir camiones con empresas exportadoras. Fíjate todo el tiempo que me llevó. Yo te puedo decir, yo represento al Uber de los exportadores. Puedo utilizar metáforas, puedo utilizar analogías, puedo utilizar comparaciones, puedo utilizar ejemplos, puedo utilizar historias, pero sobre todo tengo que utilizar preguntas, porque la pregunta bien formulada nos permite entender qué es lo que realmente quiere la persona y está buscando para yo ajustar mi presentación exactamente a ese único espectador. El mayor problema que nosotros tenemos es que cuando tenemos esa oportunidad única de estar con una persona, le hablamos como si fuera nuestro mercado o nuestra audiencia. Hablamos con un distribuidor y le hablamos como si el tipo representara a todos los distribuidores. Y no, esa persona tiene problemas, deseos, conflictos únicos. Y yo tengo que ir a descubrirlo. Si lo descubro, le vendo. Entonces, si bien hay diferentes formas, lo que tú recomiendas es idealmente usar las preguntas que tú decías que van encadenadas. Ahora, yo te doy el ejemplo de los paraguas, que es como, vamos a llamarle sencillo, entre comillas, y tú recién dijiste este ejemplo que terminaba en el Uber de los exportadores. ¿Qué recomiendas tú para importadores o incluso vendedores de servicios, que es algo un poco más complejo? Esto es una cámara que hace estas 5 cosas, pero y uno se empieza a enredar. O sea, ¿cómo el story selling puede simplificar cuando algo es un poco más complicado? Excelente pregunta. Y nosotros vamos al problema. A mí lo que más me importa es descubrir el problema del cliente.
Pues yo descubro el problema del cliente, en qué le afecta, y yo puedo ajustar esa presentación a eso. Entonces, vamos a suponer que vos vendés un servicio, un software de gestión. Si yo arranco la conversación contándote qué hace el software de gestión, probablemente diga 3, 4 cosas que a vos no te interesan y te van a aburrir. Si yo empiezo a preguntar, Daniel, ¿por qué estás buscando un software de gestión? ¿Qué es lo que te complica? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Y empiezo a preguntar, y vos me terminás confesando que buscas un software de gestión, que en realidad vos haces el trabajo de 3 personas y que la empresa no quiere invertir en más personal, que eso a vos te afecta o te pone de mal humor y llegás tarde a tu casa, yo lo que voy a vender es, oye Daniel, si vos tuvieras un sistema que te permita terminar a las 6 de la tarde y que la empresa quiere invertir en este software porque no tiene que contratar personal y a vos eso te deje a tiempo para ocuparte en tareas más interesantes, ¿pensás que sería una solución para vos? Parece que sí. ¿Y yo qué te respondo? Eso es lo que hacemos por vos. Y no acabo de explicar ni contar absolutamente nada. Yo me centré en la historia de la persona, que es detecté los problemas que él tiene, que le afecta, y le vendí la solución sin hablar de la solución. O sea, pues lo que podríamos decir es que el proceso, como que no importa tanto lo que uno hace o vende, más o menos sigue la misma lógica. Lo que nosotros vendemos no le importa a nadie. Ni mi servicio, ni tu servicio, no importa a nadie. A nadie. Lo único que le importa a la gente es resolver sus problemas o conquistar sus deseos. Si vos hablas con un exportador de café o un producto de café, lo único que quiere es que el café llegue en tiempo y forma y no tener problema en el camino. Ahora, si eso va, helicóptero, avión, barco, tocas un botón, el tipo le da exactamente lo mismo. Okay. O sea, pensando en la gente que quizás hace más producto B2C, a consumidor final, y está haciendo más publicación digital, siempre tendría que ir full, o sea, no importa si vendo esto, lo otro, que ojalá la mayoría de la comunicación digital sea más al problema que haga vivir al cliente, no al cliente, al espectador, lo que le está pasando, su posible problema y de cómo. Por ahí. El mayor problema es que nadie o casi muy pocas personas le dedican tiempo de verdad a estudiar cuáles son los motivos irracionales de compra, emocionales de las personas. Entonces, como no entienden muy bien por qué compran las personas, empiezan a crear mensajes que son muy parecidos a la competencia. Entonces, todo se empieza a marear. O sea, en general, el mercado, tú dices que está muy saturado como de mensajes tradicionales y esto del storytelling es más nuevo, o la gente quizás lo hace y no se da cuenta que lo está haciendo la gente que sí lo hace. Te diría que es volver a las bases del marketing. Te voy a poner un caso. Pampers, la marca de pañales. Estamos hablando de la década del 70. Los pañales, tal cual los conocemos ahora, nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Durante 20 años, a los fabricantes de pañales, el gran desafío fue imponer un producto innovador. Ahora, cuando lograron que todo el mundo utilizaran pañales descartables y no los pañales de tela, se encontraron con otro problema. Se estancaron las ventas. Y Pampers empezó a perder protagonismo. Se juntaron en un hotel y durante horas y horas y horas intentaron descubrir cuál era el problema. Hasta que alguien se hizo una pregunta. Che, ¿por qué los padres compran nuestros pañales descartables? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hicieron tantas preguntas que finalmente llegaron a una conclusión. Para que los chicos no se mojen. ¿Y por qué? Y porque si se mojan, lloran. Y si lloran, ¿qué pasa? Y se despiertan de noche. Y si se despiertan de noche, ¿qué pasa? Los padres no pueden dormir. ¿Y qué pasa si los padres no pueden dormir? Tantas preguntas, los padres se separan. Entonces, ¿qué vende Pampers? En ese momento, ¿qué vendía? Que los padres no se separen. Okay. Que no pierdan el trabajo por estar de mal humor. Entonces, esto diseñó la nueva forma de fabricar pañales y empezar a darle innovación, y también cambió la comunicación. Porque se hicieron las preguntas correctas. Esto es aplicable a todo. El gran problema es que nadie lo hace. Entonces ahí entro yo a hacer laboratorio y narrativa para meternos en los dolores irracionales de la gente y descubrir los verdaderos motivos que vos le tenés que hablar al cliente para que el cliente te diga, no quiero. O sea, al final, uno cuando está
sin importa si es B2B, B2C, lo que sea. Porque yo había escuchado esta como estrategia de como, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? O sea, uno tenía que llegar hasta el infinito del por qué y por qué, hasta que realmente encontrar esa fibra que quizás es muy profunda, que si uno no se da el tiempo de hacerla, como tú contabas el ejemplo de Pamper, no llega a cuántas veces y por qué, hasta que uno realmente ya esté seguro, porque uno siempre puede seguir, hasta que uno ya no pueda seguir más. Hasta que uno diga, es esto. Pero una vez que vos lo definiste, tenés que darte vuelta y chequear. Y tenés que corroborar que tu hipótesis es así. En general, las personas que más saben de su producto desconocen lo que le pasa al cliente. Por eso es que las empresas internacionales contrataron servicios de sociólogos que se van a vivir un mes con sus clientes para entender en realidad en qué le cambia la vida el producto que uno hace a sus clientes. Y esto uno, sin necesidad de irse a vivir con un distribuidor un mes, salvo que vea un lugar paradisíaco que te va a encantar, uno también lo puede ir a detectar. Porque en general uno le termina vendiendo lo mismo que te compra. Ahora, si vos no sabes por qué te compran, no puedes hacer las preguntas correctas. Y permíteme contarte una historia muy chiquitita de lo que es del poder de la pregunta correcta. Yo cuando empecé en el mundo de la televisión, fui productor periodístico, trabajé en un programa de entrevistas y al mes de empezar el programa nos llama el gerente de programación, yo era el productor que llamaba a los entrevistados y nos dicen, el programa está funcionando muy mal, a la gente no le gusta, si el próximo programa a ustedes no miden más de 5 puntos de rating, 7, levantamos el programa. Me empiezan a ver a mí, yo era el responsable de conseguir los invitados. Imagínate la presión que me pusieron. Conseguiste un buen invitado, bueno, llamé a cientos de personas hasta que conseguí un invitado que era muy bueno y muy polémico, que se llama Sergio Joclender. Para aquellos que no lo conocen, Sergio Joclender junto con el hermano, se supone, dice el mito popular, mataron a sus padres. Un caso histórico de parricidio, pero es una película de Netflix. No se sabe si estuvo involucrado en narcotráfico, el tráfico de órganos. Ellos dicen que no mataron a los padres, pero un personajón para llevar la tele. Llamo a mi jefe y digo, che, viene Joclender, listo, nos salvamos. Esto mide seguro. Perfecto. Grabamos a las 7 de la tarde. A las 5 me llama la secretaria de Sergio Joclender y me dice, Sergio no puede ir al programa. En ese momento, imagínate, me echan. No consigo nunca más un trabajo en la televisión. Le pedí por favor llamarlo a Sergio. Bueno, me da el teléfono, hablo con Sergio. No puedo ir. Y dale, pero Sergio, nos levantan el programa. Sí, lo siento mucho, pero no puedo. Y cuando ya estaba a punto de cortar y mi vida pendió un hilo, le pregunto, ¿pero por qué no puedes venir? Y me dice, porque no tengo quien me cuide mi hija. Y yo le dije, wow. Yo soy niñero. Trabajé de niñero. Yo te la cuido. En ese momento no importaba nada. Silencio y bueno, y vino el programa. Tiempo después me di cuenta que en realidad yo estaba tan enfocado en que el tipo venga al programa y que no me echen a mí, que me olvidé de hacer la pregunta clave. Digo, ¿por qué? Muchas veces nos olvidamos de nosotros hacernos la pregunta ¿por qué? ¿Por qué este distribuidor me compraría a mí estos paraguas? ¿Por qué? Y solo respondiendo a esta pregunta ya estás 10 pasos delante de la competencia. Y muchas veces esta pregunta no la hacemos. Y no se la hacemos al cliente y no la hacemos nosotros. Y vamos con mensajes súper estandarizados. Ya para ir cerrando, al final, ¿cuáles son los consejos que tú le darías a un importador que está comenzando en este proceso para evitar, me imagino, errores que tú viviste en el pasado y que ahora les van a facilitar el camino? El primero, tu producto es lo menos importante. Tu ego es lo menos importante. El gran enemigo de los vendedores es el ego. Segundo, sin convicción no hay ventas. Si vos tenés que tener la convicción de que tu producto realmente le cambia la vida al tipo. Y después tener un plan. ¿Qué significa un plan? Y el plan es hacerte esta simple pregunta, es ¿qué quiero lograr? ¿Qué
esta persona se lleve de esta reunión? Uno dirá, que me compre. Sí, pero en la primera reunión no pasa eso. Yo tengo que saber cuál es mi plan. Porque en función de mi plan utilizo el método Harry Potter. ¿Conoces el método Harry Potter? No lo conozco. Bueno, la mina que escribió Harry Potter es millonaria y tiene un método de escritura que nos sirve a todos los vendedores, que es empezar desde el final. Ella el libro tiene el final, dice Harry Potter, va a pasar esto y qué sé yo. Toma, hace con la varita mágica y está el final y empieza a construir de atrás para adelante. Si yo tengo un final que es poderoso, puedo construir. Si mi mensaje es, yo le quiero transmitir a mi distribuidor que con mi producto él va a poder tener nuevos clientes, ese sería el final. Yo lo que quiero que la persona entienda, tengo que construir toda mi narrativa para, sin decirlo, la persona lo piense y lo sienta. Y eso es storytelling. Pero en esa reunión tú no abres diciéndole, hola, te traigo estos paraguas para tener más clientes. Podría hacerlo, pero lo ideal es que la persona se autoconvenza sola. Ok. Si yo me lo encuentro en un ascensor y tengo 20 segundos, probablemente le diga, hola Daniel, ¿cómo andás? ¿Sabés que tengo la llave para que vos tengas 20 clientes nuevos más por día? Dice, bueno, si lo probé y te funciona, dale. Por eso digo, siempre los contextos cambian. Si vos tenés 15 minutos, tenés que lograr que la persona se autoconvenza sin que vos lo empujes a que tu producto le va a permitir tener más clientes. Porque no hay nada más poderoso que la voz interna nuestra. Eso es muy interesante. Tenemos que hacer. Queremos ser nosotros los genios que descubrimos cuál es el secreto. Perfecto. Ahora, siempre le preguntamos a nuestros invitados en su experiencia cuál fue tu mayor, nosotros en Chile le decimos cagazo, error, que quisieras compartir, que marcó un poco tu vida o te hizo hacer algún cambio o que marcó un cambio en las ventas, algo que tuvo algún error. Porque claro, diferente que si te sacaron porque el canal iba mal, pero algo que tú hiciste y dijiste, puta, la cagué, fuerte. Muchísimas, pero entre ellas la peor capacitación de venta de mi vida, la peor. Me llamaron para una empresa de turismo, viajé a Córdoba y antes de las reuniones yo pregunto, bueno, ¿qué quieren lograr? ¿Qué le pasa a la audiencia? Y a mí me habían dicho que la audiencia era una audiencia que no conectaba con las personas, que no entendía muy bien de qué le pasaban a los clientes. Entonces yo me quedé con esa idea y armé toda la presentación para ese público. Y cuando empiezo a interactuar con la gente estaba en otro nivel, mucho más arriba. Y todas las cosas que yo decía me lo refutaban como que ya lo sabía. Y he cometido 2 errores. Primero, dejarme llevar por lo que me dicen los otros y no corroborarlo yo al comienzo. Y la segunda, un tema de motivación, quedarme con los 2 o 3 que me cuestionaban lo que yo decía y no concentrarme en el resto de las personas que sí eran parte de esa audiencia. Y la verdad que me quedé muy mal y me llevé siempre esa lección. De esa lección aprendí que antes de una capacitación y un entrenamiento siempre trato de juntarme con las personas y entrevistarlas yo para saber exactamente el diagnóstico. Y lo segundo, concentrarte en las personas que te hacen así con la cabeza y no el que te dice no. Entonces esto es muy interesante lo que tú dices, que si tú lo llevamos a este importador, que antes de incluso empezar a hacer su campaña, quizá online, vaya a investigar y a hablar con personas para corroborar, como dices tú. O sea, a ti te pasó que te dijeron algo y alguien te puede decir, sí, lo que pasa es que este paraguas abre. Bueno, anda a preguntarle, anda antes de lanzar tu pitch, investiga, ¿no? Y ni hablar, te diría que si vos, no, quiero importarme 4 containers con qué sé yo, con sábana. Yo lo primero que hago es agarrarme una campaña fantasma, a ver si la sábana que quiero vender se compra. Si por lo menos me hacen clic, si pongo, no sé, pongo $5,000 o menos, pone $100. De los $100 tiene buena conversión, significa que el producto que estoy trayendo hay interés en el mercado. Sin canal de distribución, importar es complicado, vos lo sabés, Dani. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección que se llama Lo que realmente importa. Hemos hablado de muchas cosas, varios consejos, pero si tuvieses que decirnos una sola cosa
solo una, corta, precisa, al callo, de todo lo que hablamos hoy, ¿cuál sería ese consejo que lo que realmente importa? Una sola cosa. Si antes de hablar con tu audiencia, con tu cliente, vos no le vendiste tu cabeza, va a ser difícil que te compre. El primer paso para vender es que vos internamente ya hayas hecho la venta en tu cabeza y estás con tanta convicción, con tanta energía positiva, tan persuadido que el tipo ya te compró, que en definitiva lo que vas a hacer es expresarlo en la reunión. Esa convicción hace que tu cuerpo esté relajado y de señales de lenguaje no verbal positivos, que tu voz no genere dudas y que estés más tranquilo para responder las objeciones del cliente. Y eso, lo que uno dice, cómo lo dice y la manera que el cuerpo y la voz interactúa, va a ser súper poderoso. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma? @otaloragonza en Instagram. En Instagram en general respondo rápido, o el WhatsApp, o mi página web, otaloragonzalo.com. Pero si no, @otaloragonza es el camino más rápido. Muchas gracias. Estos temas, bueno, son muy interesantes. Uno podría hacer 1400 preguntas como hay que hacer, pero nada, tenemos que ya empezar a terminar. Así que muchas gracias por todo el conocimiento entregado, muy interesante. Son muchos consejos muy útiles que se van a aplicar desde el día de hoy. Así que nada, todo lo mejor. Fue un placer y éxito en lo que viene para ti y para adelante. Gracias, Dani. Abrazo para todos. Muchas gracias. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones, con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en piloto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilof, más conocido como el Transportador Global, y agradezco a Delphi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.